Buenos días, bienvenidos a la programación cultural del Instituto Cervantes de Estambul y la Embajada de España en Ankara. Soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul, y hoy hablaremos con la historiadora, con la intelectual Carmen Iglesias. Carmen Iglesias, además de ser académica y historiadora, es directora de la Real Academia de la Historia, la primera directora de la Real Academia de la Historia en sus 300 años o casi 300 años desde su fundación. Es una intelectual de prestigio en el ámbito de la historia y el pensamiento español. Ha sido un hito de la presencia de la mujer en diversos cargos e instituciones. Cabe resaltar esto porque hablamos dentro del ciclo de mujeres en la ciencia y la cultura, y especialmente hoy, día de emisión de este encuentro, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es la segunda mujer en ser miembro de número de la Real Academia de la Historia, la cuarta en serlo de la Real Academia Española, la primera mujer consejera desde su creación en el siglo XVI del Consejo de Estado, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario, fue catedrática de Historia de las Ideas, ha sido también, como decía, la primera mujer en ser directora de la Real Academia de la Historia y ha ocupado muchísimos cargos, ha estado al frente de muchas instituciones, siempre gracias al peso, a su bagaje intelectual y a su conocimiento apabullante, podemos decir, y a su forma de saber enseñar. Gracias a eso ha tenido una importancia fundamental en la presencia y en la visibilidad de las mujeres dentro de las instituciones y en la presencia y visibilidad de la cultura y de los intelectuales en el mundo actual. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, directora. Buenos días, Gonzalo. Encantada de estar aquí contigo y en Estambul, además, una ciudad tan maravillosa en todos los sentidos. Sí, es verdad que aquí se está de maravilla. Además, hoy tenemos un día espléndido y soleado. Y bueno, pues un placer saludarle y bueno, agradecerle su presencia en esta programación en línea de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. Y bueno, ya han escuchado los oyentes, bueno, pues su trayectoria impresionante y bueno, la que la convierte sin duda. Hoy este encuentro se va a emitir el lunes 8, hoy es viernes, lo emitiremos el lunes 8, Día de la Mujer, así que escuchando la importancia de su carrera, el hito en el que se convierte su presencia como mujer en tantos cargos en las instituciones y tan importantes, pues quería empezar, si le parece bien, pues por preguntarle ¿cómo observa, cómo ve usted su carrera, su presencia en las instituciones y en los cargos en los que está y en los que ha estado desde esa perspectiva de mujer? Bueno, a posteriori lo tomo de una forma lo más natural posible. En cada uno de los pasos que he dado, pues siempre he tenido mucho cuidado en qué aceptaba y en qué no. Hay una base muy fuerte en mí respecto al saber y al conocimiento y a mi profesión de enseñanza, y por lo tanto solo he aceptado, hay cosas sobrevenidas, es decir, yo nunca he estado pidiendo nada, ¿no? Pero han venido y ha sido pues cosas muy importantes que desde luego he aceptado con plena responsabilidad y con mucho gusto, y sé que es que en algunas cosas pues realmente es una pica en Flandes, porque yo pertenezco a una franja generacional que las mujeres en el mundo del conocimiento, en el mundo
en la sociedad, en fin, ilustrada, pues prácticamente no existíamos. Entonces, lo veo que ha sido una mezcla del azar, en parte, de la preparación, eso de que me gusta mucho del carácter es el destino, que viene ya desde los griegos, pues veo que ha sido adecuado a la propia evolución mía que he ido haciendo a través de los años. No, sí, sin duda es un referente precisamente yo creo que por eso, porque no ha estado por el hecho de ser mujer, sino todo lo contrario, por el hecho de gracias a todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado, es una mujer que está donde debe estar. Sí, siempre he notado en la mayoría de los casos el apoyo de las mujeres, de alumnas, de antiguas compañeras que habían, yo cuando llegué a la universidad, pues lo que pensaban la inmensa mayoría de todas las chicas de entonces, pues era casarse bien, en fin, tener un barniz tal, social y punto, ¿no? Yo eso nunca me lo planteé porque procedía de una familia donde los libros y el saber era lo fundamental, ¿no? Lo que, como me decía mi padre, ¿no? Mis padres, ¿no? Los dos, lo que sepas, lo que lleves contigo nadie te lo va a quitar. Yo creía que eso que llevaba uno dentro de mí aprendido era pues un rescoldo de lo que llamábamos entonces en aquella época pequeño burgués, ¿no? Pero he descubierto que no, que es de una ascendencia muy digna, muy ancestral, que es de los propios judíos, ¿no? Y yo creo que en nuestra cultura judeo-cristiana pues hemos heredado algunos de la clase media, vamos, de las clases profesionales, esa idea que es verdad, lo que llevas dentro nadie te lo puede quitar, ¿no? Es verdad, y bueno, y en su caso además lo que lleva adentro, y no solo no se lo han podido quitar nadie, sino que se ha dedicado a enseñarlo y a difundirlo. Pues ha sido usted catedrática y titular de la Cátedra de Historia de las Ideas, directora del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, consejera nata del Consejo de Estado, siempre Montesquieu, miembro de la Academia Europa. Así que Montesquieu siempre está con usted y en sus estudios, así que me gustaría preguntarle por él. ¿Por qué debemos escuchar a uno y a Montesquieu? Absolutamente necesario. Yo llegué a Montesquieu, curiosamente, bueno, gracias a mi gran maestro Díaz del Corral, y a través de los griegos, porque yo me enamoré desde el principio de los griegos, del mundo clásico, del mundo helenístico. He seguido mucho a epicúreos y a estoicos en el plano existencial incluso, ¿no? de mi vida, sobre todo los estoicos, que son muy útiles. Y entonces estaba muy entusiasmada, estaba incluso pensando en pasarme a filología. Don Luis me convenció que no, que siguiera, que esto de las ideas era preciosa, y es verdad. Y como a mí me interesaba cómo los griegos han sido los maestros de Occidente, los primeros que pensaron que había algo objetivo que podíamos conocer, que no dependía de la voluntad de unos dioses ni de un azar incomprensible y con intenciones, sino que había una estructura que podíamos de alguna manera poder ir entendiendo. No hemos acabado nunca y no sé si no acabaremos nunca, pero ahí está. Y a mí eso me había impresionado, ese descubrimiento de una naturaleza con comillas, pero objetiva, ¿no? Y entonces, pues Montesquieu no había sido nunca estudiado ese concepto naturaleza en Montesquieu en el siglo XVIII, que es uno de los pilares de todo el mundo ilustrado, el concepto naturaleza. Y entonces me encontré
se unió la curiosidad, la necesidad que yo tenía de conocer ese mundo, la ciencia, y se unió Montesquieu muy bien, porque Montesquieu, cuando publica El espíritu de las leyes, lleva detrás 20 años de investigación en la ciencia de su época. Todos ellos tenían su propio laboratorio, hacían pequeños experimentos con ranas, con electricidad, etc. Entonces era el mundo, el paso del cartesianismo al newtonismo, es decir, era apasionante. Y esa idea de la naturaleza física, objetiva, es la que a Montesquieu le sirve para entender algo de la vida humana, porque hasta entonces pues, la vida humana es conflictiva, la historia de la humanidad es una historia de conflicto fundamentalmente, un poco azarosa, y a partir de ahí pues es toda la elaboración magnífica que hace de las distintas culturas, de los distintos pueblos, y desde luego en el campo, en el mundo occidental, es uno de los grandes, aunque la separación de poderes era un tema que ya toca Locke de alguna manera, pero que, digamos, lo hace clásico, y es a lo que tenemos que atenernos, es que el poder pare al poder. Montesquieu sabía que hasta la virtud necesita límites, que el hombre tiende, el ser humano, hombre o mujer, tiende siempre al abuso. Y entonces, y a mí me impresiona, no sé si me extiendo mucho, pero a mí me impresiona que esto que decía Montesquieu, ¿no? De que hasta la virtud hay que poner límites y se tiende al abuso de poder, que es también la ibris de los griegos, de la tragedia griega, de los propios, de todos, de Platón, de Aristóteles, el que el poder tiende al abuso, ¿no? Entonces, a mí lo que me impresiona ahora, que soy muy aficionada y muy amante de las ciencias cognitivas en este momento, claro, cuando han salido a la luz y nos están aportando tantas cosas, y me impresiona que lo que decían aquellos clásicos y lo que decía Montesquieu está hoy demostrado experimentalmente, porque efectivamente cuando tomamos ciertas decisiones, cuando se hacen distintas opciones y se decide bien o mal, pues tenemos unas sustancias químicas que nos suben al cerebro y nos compensan con placer, o al revés, ¿no? o con mucha decepción, ¿no? Entonces, todo eso de los clásicos está hoy demostrado experimentalmente. No sé si lo aprovechamos, pero está. Sí, es verdad que se ha ido como confirmando científicamente la intuición, el estudio o lo que adelantaron ellos. Y bueno, la adrenalina, la serotonina, todas las cosas que ellos nos cuentan, es exactamente eso. Estamos bueno, está usted en la Real Academia de la Historia, arriba, como conozco la casa, me permite que diga que está parte del diccionario biográfico. Y bueno, fue usted miembro de la Real Academia de la Historia en el 89 y directora de la institución desde el 2014. Es la primera mujer que ocupa el cargo y bueno, el primero de los párrafos de los estatutos dice, de los estatutos de la Academia, insiste en la finalidad esencial del cultivo de la historia para, y cito textualmente, purificar y limpiar la de España de las fábulas que la deslucen e ilustrarla de las noticias que parezcan más provechosas. Sé que está en el diccionario es uno de las formas de cumplir con ese mandato, pero quería preguntarle por
por la institución que dirige y cómo afronta ese mandato en el siglo XXI. Bueno, para mí es un honor y un gusto estar, desde luego, en 300 años que casi vamos a cumplir ya. Somos, como se sabe, la segunda academia. Hay las tres clásicas del siglo XVIII, que es la española primero, nosotros en segundo lugar, la historia, y finalmente la de Bellas Artes. Todas las demás ya pertenecen al XIX y aunque toman el modelo, pero son otra dimensión, porque son en general organizadas desde arriba, aunque el modelo, el modelo democrático que desde el principio han tenido las Reales Academias del XVIII se mantiene sobre todo en nosotros. Y es un honor inmenso. No hubiera podido llevar a cabo una herramienta como la de diccionario biográfico electrónico que hemos puesto por primera vez al alcance de todo el mundo, con esas más de 50.000 biografías que abarcan pues, el eje geográfico de todo el mundo, en todo el mundo, porque la monarquía hispánica durante 3 siglos tuvo relación absolutamente tanto con Europa como con América como con Asia, ¿no? Y eso no hubiera podido hacerlo sin el magnífico equipo que tengo, del cual formaste parte en algún momento, y realmente pues, ha sido ejemplar. Yo creo que el diccionario además está creciendo y sumando más servicios más importantes que ya se irán viendo en su momento, y es una herramienta, creo, imprescindible, y además es en este momento la más avanzada que hay en el mundo en su materia. Por encima de todo, aparte, pues conoces bien la casa, pues tenemos una biblioteca archivo absolutamente impresionante, ¿no? Por ejemplo, pues los investigadores del Archivo de Indias, luego en algún momento muchos tienen que pasar por aquí, por los códices que tenemos, más de 600.000 ejemplares entre códices incunables, impresos, libros impresos, etc. Es decir, que es una casa en un gran edificio fundado, que ordenó hacer Carlos III Villanueva, el primer edificio ignífugo en España y quizá en Europa. No tiene ni una sola madera, porque estaba destinado a contener los libros. Es un sitio verdaderamente especial. Y yo no puedo, más que estar verdaderamente contenta de esto. Lo comparto los jueves con la Real Academia Española, de la que soy también miembro numerario, y la verdad es que es mi principal actividad. No, sin duda que efectivamente, como dice, además de directora de la Academia de la Historia, es miembro de número también de la Española, y leyó entró en el 2000, fue nombrada en el 2000, en el 2002 lee el discurso de Historia y de Literatura como elementos de ficción, uniendo pues las dos academias a las que pertenece, y me gustaría preguntarle por eso, cuál es la importancia de la ficción y cuál es su relación con la verdad y con la historia, en este caso, que tenemos ahí. Bueno, ahí tocamos en uno de los núcleos más importantes para todos, ¿no? Porque la verdad con minúscula, la verdad de los hechos y el sentido de la realidad es algo fundamental que nos enseñaban los clásicos y que nos enseñaba Montesquieu, y que nos han enseñado en la tradición occidental muy claramente. Pero si el ser humano es razón
y eso es también imaginación. Entonces, sin la ficción no podemos vivir. Yo creo que yo personalmente, desde luego, soy gran lectora de novelas. Me asombraba en mi época en la universidad que tenía compañeros, bueno, todos pensaban naturalmente hacer oposiciones brillantes a muchas cosas, ¿no? Y decían que qué pérdida de tiempo era leer novelas, ¿no? Yo me hubiera muerto sin las novelas, sin los libros, ¿no? Cuando lees a Dostoyevsky a los 19 años, o a Celina a los 16, o a Camus, toda la época existencialista, en el momento que estás entrando en la universidad, todo eso te marca de una manera muy necesaria. Entonces, ver la verdad de los hechos en historia es lo que tenemos que defender con Hannah Arendt, porque los hechos son incontestables, han ocurrido y no se puede volver atrás. La interpretación de esos hechos puede ser en clave de novela, como se hace, y entonces hay que tener mucho cuidado porque hay un elemento ficción, hay un elemento de realidad en lo que trasciende de alguna manera de los hechos, en el ser del ser humano, que nos enseña mucho la buena literatura, no, incluso alguna mala en algún momento, no, mala escrita literariamente, nos enseña mucho, pero hay que saber distinguir muy bien lo que es ficción de lo que es realidad. Nosotros tenemos en España pues una tradición autocrítica, bueno, que está muy bien, que tengamos esa tradición, pero excesivamente autocrítica, de manera que hemos leído a los grandes escritores o los dramaturgos al pie de la letra. Y eso es muy peligroso, porque precisamente el elemento ficción lo que hace es ampliar un sector de la realidad o simplemente inventarlo. Entonces, yo en ese discurso volqué, digamos, años de dar vueltas a esto, a la verdad, mentira, a los grados de mentira que hay y de falsedades que puede haber en determinadas materias, y un poco creo que saqué bastantes demonios pequeñitos en ese sentido, ¿no? Creo que la literatura es imprescindible, como la poesía, como la música, como todo lo que engrandece el espíritu humano, amplía el espíritu humano, pero que la verdad de los hechos, el sentido de la realidad, es absolutamente fundamental para poder sobrevivir. Sin duda. Y entiendo que además todo esto mismo de lo que hablamos, en el momento en que usted es tutora de Su Majestad el Rey, siendo príncipe de Asturias. Profesora. Claro, supongo que le traslada todo esto. Lo que pasa es que como era profesora particular tanto tiempo, pues, pero sí, fue una etapa, yo aprendí mucho, es la única clase privada que he dado en mi vida. Siempre he estado en la universidad con grupos de alumnos y siempre he aprendido mucho de mis alumnos. El ser profesor, tienes que hacer un esfuerzo grande para poder transmitir esa realidad, esa verdad de los hechos y las consecuencias también, de alguna forma, que supone cada elección que nosotros hacemos en la vida, ¿no? Va implícito, ¿no? Es que tengas que dar, pero la historia es eso, la historia te enseña lo que ha pasado y también los caminos por los que ha pasado, ¿no? Aunque volvamos a repetirlos. Y bueno, la relación y don Felipe como alumno, pues era de los sobresalientes desde el primer momento. He tenido muchísima suerte
porque nos hemos mantenido durante años, luego ya cuando acabó la carrera, volvió de Georgetown, pues seguimos en seminario de Historia y Literatura, siempre, igual que yo hacía también en mis seminarios de la universidad. Y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora para mí y he tenido un interlocutor verdaderamente notable. Sí, bueno, sin duda en el caso de don Felipe, pero también en el de todos los alumnos. Esto me lleva a la idea de la pregunta base sobre este tema, que es la importancia de la educación y su influencia en el individuo, pero a través del individuo en la sociedad a la que pertenece. Bueno, lo de las influencias, vamos, desde luego los maestros, para mí, mis maestros han sido fundamentales, pero las influencias, yo he procurado siempre mostrar caminos, como dice Camus, Albert Camus, abrir puertas, pero luego cada uno lo tiene que pasar individualmente. Es decir, lo más que podemos hacer unos con otros es eso, abrir esas puertas, mostrar que hay horizontes distintos y que hay consecuencias distintas en cada caso, pero cada uno lo tiene que pasar individualmente. Cada uno es responsable de eso. Sí, sin duda. Y de hecho, quizá como influencia, el puesto en el que estuvo como presidenta del grupo Unidad Editorial fue uno de los que quizá tenía una mayor influencia directa sobre los españoles en particular. Y bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación ahora? Porque ahora estamos en un momento en que las redes sociales a través de Internet están ocupando ese espacio en gran medida. Es muy complicado. Para mí fue una experiencia, los 4 años que estuve de presidenta del Grupo Unidad Editorial, muy importante, aprendí mucho. Nos coincidió con la gran crisis de 2008, con lo cual lo que teníamos pensado de hacer una base cultural y de comunicación muy grande no se pudo acabar de realizar. Y bueno, pero aprendí mucho, naturalmente. Los medios sí que tienen una gran influencia, pero como dices, ahora con las redes y con Internet estamos en un cambio muy importante, muy decisivo, ¿no? Y sobre todo eso va unido a todo este sentido de peligrosísimo de grupos cerrados, de identidad separada de cada uno, de esa necesidad de protección del grupo, de saber que uno pertenece a una cosa y mantener eso. Está muy bien el sentimiento de pertenencia, pero desde luego no como algo exclusivo que desecha a los demás. Yo lo veo con mucha preocupación, porque realmente los medios en este momento pues no se sabe muchas veces donde esa verdad mentira, que es absolutamente necesaria, o sea, esa necesidad de saber que existen los hechos y que esos hechos, el hecho mostrenco para el ser humano no existe, ¿no? Necesitamos un marco de significación, pero un marco de significación se puede hacer dentro de unos criterios que tienen un cierto recorrido y una objetivación. No es simplemente, hay que distinguir, insisto, como decía Hannah Arendt, los marcos de significación y la objetivación de las opiniones. Es decir, los historiadores, nadie es como los científicos. Tenemos que cambiar cuando hay nuevas fuentes, cuando hay algo que de alguna manera hay que
adaptar a algo que no conocíamos, pero eso es diferente de la opinión absolutamente frívola, sin conocimiento o con fines destructivos, que se hace muchas veces, ¿no? Partiendo de bases absolutamente negativas. No, sí, sin duda, yo creo que es un problema gravísimo porque está ocupando la información, pues los movimientos ideológicos a través de esas informaciones sesgadas y descontextualizadas. Lo que hacen esas informaciones sesgadas, interesadas, el descaro de la mentira, ¿no? El descaro que te dicen hoy una cosa y al cabo, sin inmutarse, al día siguiente te dicen otra. En todo eso que, por ejemplo, lo hemos visto en las dictaduras, lo hemos visto en el mundo soviético, claramente, ¿no? Lo que produce es una desaparición de la confianza social. O sea, nosotros vivimos en sociedad porque hemos ido ampliando los grados de confianza entre los seres humanos, ¿no? En el momento que ya no puedes distinguir la verdad de la mentira, pues dejas de creer en nada, ¿no? Lo que pasaba en el mundo soviético durante los 80 años que vivieron, ¿no? Bajo el stalinismo, ¿no? Y el leninismo. Bueno, y ahora, digamos, con Putin, pero en fin, a eso me refiero, ¿no? Sí. A que realmente el que los medios, sobre todo, unos sí y otros no, porque no hay que meter todos en el mismo paquete, pero desde luego tienen una responsabilidad muy grande. No, sin duda. Y en su caso, además de desde el punto de vista de los medios, luego, entre las muchas cosas que hace, ha estado metida en impulsar las actividades intelectuales, culturales, artísticas, realizar exposiciones, congresos, ha llevado a cabo catálogos histórico-artísticos magníficos. Uno, por cierto, ya que hablo desde el Cervantes sobre su Cervantes y su época. Y bueno, quería preguntarle si esto ayuda de alguna forma a promover no solo el arte, sino lo que conlleva la promoción del arte y la literatura en luchar contra el olvido y a favor de la razón y el conocimiento, que son sus ideales. Exacto, a mí me ha encantado hacer exposiciones, como he tenido en todas también grandes equipos. Para eso creo que sí tengo una cierta propensión a organizarlos bien y con gente muy bien. Generalmente porque siempre he huido de personas tóxicas, entonces los equipos son realmente pues gente muy independiente, al mismo tiempo muy libre y muy lista. Entonces las exposiciones han sido siempre para mí importantísimas, porque efectivamente se une el trabajo de investigación, el trabajo luego de hacer unos catálogos, que es lo que queda para siempre, y al mismo tiempo pues la visión individual, la visión individualizada de la exposición en la materia artística, científica, de todo. Entonces las exposiciones es una de las cosas que me ha parecido algo divulgativo, y por eso que decían que he tenido buenos equipos, ha habido algunas que han marcado un antes y un después. Cuando hicimos la primera gran exposición histórica sobre Carlos III en 1988, eso fue un antes y un después, porque cuidamos mucho eso, la enseñanza de la historia de una manera amena, al mismo tiempo bonita, y en 1998 con Felipe II y con el 98 también, es decir, y en la de Cervantes que has mencionado, ha habido todos los 300 años de la Real Academia Española,
que también hicimos una preciosa exposición con un catálogo que es de referencia. Me ha gustado mucho porque llegas a la gente. Yo recuerdo en 1998, la exposición de 1898, que me encontraba a gente pues muy asistentas de casas y cosas así, porque veían reproducidas estancias de sus pueblos, de lo que habían conocido, de las cunas en las que habían tenido que meter a sus niños, ¿no? Y era muy emocionante, gente que volvía una y otra vez a la exposición a ver aquello, todo aquello. Sí, me ha gustado mucho. Esperemos volver pronto a las exposiciones y a lo presencial, que bueno, ahora, sí, ahora para el tema. Y volviendo a sus estudios, porque antes hablaba de usted como mujer, bueno, mujer, circunstancia que es mujer, pero por su trayectoria, por una serie de cargos y en instituciones, pero son claves sus estudios sobre la situación de las mujeres en distintas épocas históricas. Y a raíz de ellos, por no leerlos todos, que son muchos, muy importantes, ¿cuál es la situación de la mujer en la época actual? Bueno, en Occidente, desde luego no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que, no tiene nada que ver ni siquiera con lo que yo he vivido de estudiante y de joven profesor, ¿no? Pero aún ahora sigue habiendo ese ninguneo que hemos vivido las mujeres y que yo siempre digo que ese ninguneo nos ha vertebrado por dentro, porque llega un momento en que dices, bueno, estos dejémosle pasar, pero todavía nos pasa. No sé, y hablo en plural porque lo he comprobado conmigo misma y con muchas otras personas que ahora están en puestos más jóvenes, pero que están en puestos importantes y todavía, a no ser que sea un poder político, que ahí cambia la cosa, pero todavía nos sigue pasando en un grupo que haya hombres y mujeres, generalmente a veces las mujeres son menos, una mujer dice una cosa, nadie dice nada, al cabo de un par de minutos o 10 minutos lo dice un hombre y en ese momento ya lo repiten todos. Y lo que atribuyo al segundo que hablaba parece una broma, pero no es verdad, pero es verdad, no es una broma. Es que es algo que todavía yo creo que no hay conciencia de ella y que lo seguimos viviendo. O sea, de una manera pues muy difícil. Yo supongo que las próximas generaciones poco a poco se irá diluyendo ¿no? Ese corte que seguimos notando las mujeres. Pero dicho esto, pues indudablemente el salto que se ha dado es enorme en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, y eso obliga a no olvidarse de cómo están las mujeres en otros países, en países musulmanes, en otras culturas, en donde realmente la vida para ellas es todavía más difícil que para el resto de sus habitantes. Sin duda. Y por acabar, doña Carmen, con un punto quizá espero positivo, de animar, tiene usted una obra, bueno, que viene de Calderón, que es, y se lo hago en modo de pregunta, ¿no siempre lo peor es...? Sí, yo tomé ese título, me van a perdonar porque... Por favor. Tomé ese título de Calderón porque estaba harta de escuchar el tópico de que, bueno, España siempre había sido todo lo peor. Es una muestra de gran ignorancia, de falta de conocimiento de historia comparada, porque nosotros tenemos efectivamente, como todo país, una historia peculiar,
y hay que ver las distintas etapas, pero todos los países han pasado por etapas en algún momento muy catastróficas. Y en España, pues también lo peor fue la entrada a la modernidad en el siglo XIX, con la desgracia de la invasión napoleónica y una guerra napoleónica que fue la más larga de todas las de Napoleón, y que con 3 ejércitos aquí, donde el ejército aliado inglés era peor que el ejército francés adversario, porque todos destruían todo lo que podían y se llevaron lo que pudieron. No vamos a entrar en todo ello, pero quiero decir que todo eso se ha estudiado bastante mal, con una visión muy, salvo por los hispanistas. Los hispanistas tuvieron que enseñar aquí en España, porque a los historiadores de este tipo pues no se les prestaba atención en España, y los hispanistas, John Eliot, Joseph Pérez, en fin, hay una serie de nombres ilustrísimos a los que debemos esa insistencia en que no todo lo peor es cierto, en que hay etapas, en que es todo mucho más complicado de lo que la gente que es perezosa de espíritu, incluidos algunos historiadores, pues definen, pues esto es un desastre por definición, con un esencialismo y con un presentismo grande. Por un lado, lo consideran como una esencia que ha perdurado durante todos los siglos, o sea, en un mundo como el que vivimos ya, y por otro lado, porque proyectan sobre el pasado valores del presente que no tienen sentido, hay que verlos en su contexto, ¿no? Entonces lo hice por eso. Que sea verdad o no, eso ya es otra cosa. No siempre lo peor es cierto en algunas ocasiones. A veces cosas que nos parecen malas luego resultan que traen otras consecuencias que dices, pues mira, esto ha sido para mejor. Pero en fin, es un libro de ensayos que yo hice con mucho cariño, ¿no? Por al coger pues toda una dimensión muy larga de la historia de España y de Europa. Pues muchas gracias, doña Carmen, muchas gracias, señora directora. Es un verdadero placer y un saludo desde Cervantes de Estambul y desde la Embajada de España. Pues gracias al Instituto de la Embajada, y nada, hacéis una labor importantísima llevando nuestra cultura a todas partes, y contar siempre conmigo en todo lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.